Saludos amigos y hermanos. Dios les bendiga a todos y todas en esta hora. Gracias por conectarse en este espacio. Más cerca estoy. Hoy agradecemos al Señor por el don maravilloso de la vida y porque su misericordia se renueva sobre nosotros en esta hora. Hoy estamos juntos para compartir un mensaje sumamente importante. A la luz de la Biblia estaremos mirando el controvertido tema sobre el divorcio. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué solución para aquellas personas que ya están envueltas en ciertas situaciones, que les roban la paz, le quitan la tranquilidad y quieren sentirse pues en conexión con Dios? Todo lo que la Biblia puede abordar sobre ese importantísimo tema también lo vamos a ver en el desarrollo del estudio de esta hora. Damos gracias a Dios porque nos permite estudiar temas como estos que traen respuesta a tantas inquietudes, tantas interrogantes, tantas preocupaciones en corazones sinceros que buscan estar en paz con el Señor. Oremos al Señor. Padre bendito que estás en los cielos, te agradecemos en esta hora por tu misericordia, por tu bondad, y te presentamos, Señor, este listado en forma íntegra, con cada nombre, cada situación, cada condición, cada clamor, cada lágrima derramada en favor de las personas que están en situaciones difíciles, condiciones extremas, y otros que sencillamente, Señor, te piden por proyectos que te están poniendo a ti en primer lugar, quieren que tú seas su socio en esos proyectos, en esos trabajos, y te están pidiendo, Señor, que abras puertas delante de ellos, que quites cualquier obstáculo que esté impidiendo que ellos puedan encontrarse con esa bendición que tú has determinado en el área laboral de sus vidas. También te pido, Señor, en lo que tienen situaciones de salud delicada, incluyendo esta persona que está en coma, que tú puedas visitarle en una forma especial y particular. También te ruego, Señor, por cada familia que se ha conectado, cada familia y cada hogar representado en las personas que se han unido a este estudio en esta hora, visítales y fortalece su fe con el estudio de tu palabra. Guíanos con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por estar allí, dispuestos a recibir el conocimiento de la palabra de Dios en el marco del tema que hemos definido para estudiar en esta hora. El tema sobre el divorcio, un tema sumamente importante. ¿Qué nos presenta la Biblia? ¿Cuáles son las alternativas? Porque es importante ver lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice la verdad en este sentido. Porque con frecuencia grupos religiosos, sistemas espirituales, con frecuencia toman decisiones o han elaborado incluso dogmas con relación a este importantísimo tema del matrimonio en lo que tiene que ver con el divorcio propiamente dicho, y han elaborado teorías y han dictaminado resoluciones que muchas veces las personas la acatan por respeto y demás consideración, pero no porque necesariamente estén de acuerdo, porque leyendo la Biblia, leyendo la palabra, se han encontrado con situaciones, se han encontrado con declaraciones del Señor o de sus santos apóstoles que muestran claramente que la postura de esos grupos, sobre todo posturas extremas, no están acorde con lo que dice la revelación de la palabra. Por eso es nuestro interés ir ahora a lo que dice la Biblia. ¿Qué nos presenta la Biblia? Y claro, vamos a ver varios pasajes de la Escritura. Recuerde, a quién se le enseñará ciencia y se le hará entender doctrina, según lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 28 de su libro. Él dice que un poquito aquí, otro poquito allá. Así que cuando leamos la primera porción, no llegue a conclusiones inmediatamente. Espere ver el cuadro completo, lo que nos dice la Biblia en sentido general, porque la palabra, la inspiración no se contradice. Así que no parta a la ligera en llegar a conclusiones, sino escuche lo que nos dice la palabra en su totalidad y a lo largo y ancho de toda la revelación. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Primeramente, con relación a este tema importantísimo del divorcio. Veamos lo que nos dice en el Evangelio según Mateo, capítulo 19. Allí Jesús habla in extenso sobre este tema. Mira lo que dice Jesús. Mateo, capítulo 19, en el versículo 3, comienza diciendo lo siguiente. Entonces vinieron a Cristo algunos fariseos
tentándole. Casi siempre las preguntas no eran con sinceridad, no era porque desconocían la voluntad de Dios, sino para tentarle, para probarle, tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, divorciarse de su esposa por cualquier causa? Y Jesús les responde diciendo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, había un propósito. Al crear dos géneros, había un propósito. Y dice aún más el versículo 5, y les dijo: por tanto, por esto es que dice la Escritura, que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser una sola carne. Así, después de presentar esta declaración, yendo al inicio, al principio, al propósito original de Dios, Jesús dice: en virtud de eso, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Noten la declaración que está presentando el Señor Jesús. En el versículo 7 dice: le dijeron: ¿y por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y así repudiarla, separarse? Y entonces Jesús les dijo la razón. Le dijo: miren, por la dureza de vuestro corazón. Por esa razón, por la dureza de vuestro corazón. Por eso Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y al decir que al principio no fue así, las palabras de Cristo estaban de alguna manera ahogadas en algo de llanto, de lágrimas, al saber que su propósito original se quebrantaba. Al principio no fue así. Y determina en el versículo 9 el Señor Jesús: y yo os digo, atención lo que dice Cristo, yo os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, con la divorciada, también adultera. Y le dijeron sus discípulos: pero Señor, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y entonces Jesús les dijo: no todos son capaces de recibir este mandato. No todos son capaces, sino aquellos a quienes les es dado. No todos reciben eso. De hecho, hay personas que eso les resulta muy grande para cumplir. Y por eso tenemos situaciones de diferentes calibres, de diferentes índoles y clases, situaciones que algunas de ellas parecen insolubles al día de hoy. Aquí está la declaración de Jesús que conecta el tema del divorcio con el matrimonio al principio, con el propósito original de Dios. En resumen, Cristo está elaborando dos declaraciones. Número uno, está diciendo que lo que Dios juntó no debe separarlo el hombre, no importa los mecanismos que existan, legales, de consejería, a nivel profesional, no lo debe separar el hombre. Número uno. Número dos, Cristo está estableciendo una declaración muy, pero muy clara cuando establece que el que se divorcia, a no ser por causa de fornicación, y vamos a detenernos en eso, a definir esa parte en breve, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra persona, entonces comete adulterio. Y el que se casa con la otra persona, repudiada o rechazada, también está en adulterio, presenta el Señor Jesús. Eso le cayó como una bomba a los discípulos, que reaccionaron de inmediato diciendo: Señor, pero si es así, mejor es no casarse. Porque hay personas que prefieren no sentir ningún nivel de compromiso. Prefieren creer que esto es como cualquier negocio que puede deshacerse en cualquier instante. Y aún los negocios no se deshacen así por así. Tienen cláusulas que a veces atan a la persona, como ha ocurrido con algunas compañías, a veces a nivel publicitario, compañías multinacionales, que cuando realizaron ciertos contratos al inicio donde no se veía la magnitud, el poder que desarrollaría esa empresa, no se tomó muy en serio el hecho de que decía que era de por vida, hasta que ese pequeño por ciento de un 1, de un 2, que habían quedado de acuerdo, firmado,
entonces ya resultaban ser millones. Quisieron desentenderse, como ocurrió con una compañía tabacalera mundial hace algunas décadas, pero luego no pudieron desconectarse porque había un contrato suscrito. Así que el pacto matrimonial no es menos de ahí. Y por eso Jesús lo presenta de esta manera. Pero allí no ha concluido el tema, porque note las implicaciones que aquí está presentando y las opciones también, porque hoy en día nos vemos no solo ante situaciones que tienen que ver con el índole moral, hoy vemos con algunas situaciones que pueden estar atentando hasta contra la vida misma de una de las dos personas. Hoy existen tantas variantes que debemos tomar en cuenta y para las cuales debemos tener una respuesta a la luz de la palabra, porque las personas se verán sometidas a situaciones diversas, no solo a casos de fornicación, como vamos a detallar en breve, sino también a otras situaciones que hoy en día pueden atentar contra lo que es la salud física, mental o espiritual de una persona. ¿Y qué dice la Biblia? Porque la Biblia no deja de expresarse en ese sentido. Así que mire aquí lo que vamos a ver ahora en la palabra. En 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo extiende un poco más la explicación de lo que estaba presentando el Señor Jesús. E inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, dice lo siguiente. Vayamos allí a nuestras Biblias, a 1 Corintios capítulo 7, específicamente el versículo 39. Muy interesante, por cierto. El capítulo 7 completo, el apóstol Pablo lo dedica aquí en 1 Corintios a hablar sobre el matrimonio. Y entonces dice en el versículo 39, que es el penúltimo de ese capítulo, dice lo siguiente: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Y claro, viceversa también, el marido mientras la esposa vive. Pero él está expresando aquí de manera clara para dar a entender, la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muriere, atención, si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, con tal que sea con una persona crédula, con una persona de la misma fe. Es lo que está estableciendo aquí. Así que aquí el apóstol Pablo está como detallando un poco más la expresión del Señor Jesús y claro, inspirado por el Espíritu Santo, está estableciendo que cuando muere la pareja de alguien, de un matrimonio, entonces la persona que sobrevive está libre para casarse con quien desee, siempre y cuando sea en el marco de la misma fe. Entonces aquí está estableciendo algo más. Pero en Malaquías capítulo 2, versículos 15 y 16, el Señor habla acerca de uno de los motivos que bíblicamente pueden llevar a una persona a divorciarse sin culpa, el que se mantuvo fiel a los votos matrimoniales. Note lo que dice Malaquías, hablando el Señor. Malaquías está justo antes del Evangelio de Mateo. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y allí el Señor, por medio del Espíritu Santo, en el capítulo 2, expresa lo siguiente. Malaquías capítulo 2, nota lo que nos dicen los versículos 15 y 16. Malaquías capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice así el Señor: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios, una descendencia sagrada. Guardaos pues en vuestro espíritu, se cuiden la vida espiritual, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y claro, también para con el hombre, para con el marido de la juventud. Uno y otro tienen ese deber de ser leales, de ser fieles. Y dice el versículo 16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que aborrece el divorcio. El Señor aborrece el divorcio. Y es interesante que el Señor aborrece el divorcio y por eso cuando va a plantear la única razón para que una persona pueda divorciarse, bíblicamente hablando, respaldado por la verdad, sin culpa, sin cargo de conciencia y sin temor para el juicio,
el Señor Jesús busca algo que él aborrece más todavía que el divorcio. Vemos aquí que está diciendo que aborrece el divorcio, pero ahora vamos a ver que la única causa para provocar un divorcio y que la persona que se mantuvo fiel a sus votos pueda sentirse libre para rehacer su vida, para recasarse, entonces es algo que el Señor aborrece todavía mucho más que el divorcio. Retornemos a Mateo 19, donde el Señor Jesús expresó lo siguiente. Mateo capítulo 19, y vamos a ver específicamente el versículo 9 ahora. Mateo 19, versículo 9. Dice la palabra, hablando Jesús: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, cualquiera que se divorcia, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada también adultera. Aquí el Señor está expresando entonces que hay algo que él aborrece más todavía que el divorcio. Ya planteamos, ya vimos que él dice aborrezco el divorcio. Y entonces ahora dice, pero hay algo que por lo que yo puedo permitir el divorcio de manera aprobada por la palabra y donde quede sin culpa la persona que se ha mantenido fiel a los votos matrimoniales y que puede entonces rehacer su vida, porque está libre, como dice la palabra. Pero la persona que se ha mantenido fiel es la fornicación. Mire hasta qué nivel el Señor aborrece la fornicación. ¿En qué consiste la fornicación? De hecho, la palabra que se traduce como fornicación en griego que fue escrito en el Nuevo Testamento es porneia. Y porneia describe, fornicación describe todo lo que está connotado dentro de las conductas sensuales inmorales. Todo lo que son conductas sensuales inmorales está incluido allí. Incluye adulterio, incluye también bestialidad. Bestialidad. Hay personas que en su desenfreno, en su lujuria, en lo que tiene que ver con la perversión sensual a la que han llegado debido a ciertas prácticas, debido a veces a que se dejan llevar por el uso de la pornografía, y esto va degenerando tanto en ellos que ya son insensibles a las cosas normales y quieren practicar cosas que son contra naturaleza y cometen bestialidad. Algunos otros tipos de prácticas que van en contra de lo que la Biblia establece dentro de lo que fue el sexo que Dios creó para el matrimonio como una bendición, como un regalo para disfrutarlo en el matrimonio, pues el enemigo ha creado una serie de perversiones en ese sentido. Todo lo que Dios creó, el enemigo lo ha distorsionado, y lo que tiene que ver con el sexo, que debía llegar a ser una gran bendición para el hombre, para la mujer al casarse, le ha buscado un sinnúmero de perversiones que en algún momento, cuando estemos examinando algunas características de la recta final de la historia como señales que nos indican que Cristo viene pronto, vamos a ver algunas de ellas en detalle. Pero ahora quiero que usted sepa eso, que no solo se está refiriendo al adulterio como razón, por eso no dice el adulterio, por eso dice fornicación, porque la palabra fornicación, incluyendo en el original griego, porneia, encierra mucho más que el simple adulterio y tiene que ver con cualquier desviación sensual que tenga la persona, cualquier desviación de esas que son comunes ahora en la sociedad, que son aplaudidas por la sociedad que no teme de Dios, cualquiera de ellas, pero también la práctica de bestialidad, cualquier aberración también. Hemos visto situaciones donde incluso hasta la salud de la persona afectada por la perversión sexual que ha querido cometer el que tiene su mente dañada, ha habido que intervenir, a veces hasta a nivel eclesiástico, ha habido que intervenir para separar a la persona cuando está esta situación, porque la persona puede verse envuelta en un círculo vicioso que le afecte, que le haga sentir que ella o él es el culpable o la culpable y que se sienta aprisionado. Pero hay liberación en Cristo Jesús. Amén. Y qué bueno que en temas como esto podemos entender que Dios está allí presente y que Él ve más allá incluso de lo que puede estar mirando el público, que con frecuencia solamente va a juzgar, a cuestionar, a criticar, pero no conoce lo que posiblemente ha sido la situación que ha estado enfrentando la persona. Y por eso
nos detenemos justamente en esa porción, indicando cuán aborrecible, cuán abominable es para el Señor todo lo que tiene que ver con la fornicación, que incluye adulterio, bestialidad, cualquier tipo de aberración o desviación sensual. Y en ese sentido, es bueno que aquellos que no conozcan detalles, pero tengan la sospecha de que pueden estar padeciendo alguna situación o queriendo ser inducidos a ciertas situaciones, en ese sentido, pueden escribirnos, pueden llamarnos, pueden consultar para ayudarles en ese sentido, para que no sea muy tarde o no tengan consecuencias colaterales o consecuencias irreversibles de ciertas prácticas que personas con la mente dañada, en ese sentido, como está la sociedad hoy en día, pueden haberle inducido, pueden llevarle a practicar. Cualquiera de esas razones, dice la palabra, dice el Señor Jesús, son razones válidas para que quede libre y pueda divorciarse o pueda divorciarse y quede libre la persona que se ha mantenido fiel a los votos, la persona que se ha mantenido bajo el temor de Dios en ese sentido. Así que es interesante percibir lo que nos está diciendo entonces la Biblia. No está hablando solo de adulterio, está hablando de un marco muy amplio, muy amplio. Además, hay algunos motivos que las personas los ve como buenos y válidos para separarse o divorciarse sin estar dentro del marco de lo que está estableciendo la Biblia. Y déjenme decirle, hasta cierto grado, algunos casos pueden ser aprobados, pero no para la persona recasarse. Mientras, sobre todo, mientras la otra persona está solo o sola. Y vamos a ir ahí. ¿Cuáles pueden ser algunas de esas razones, algunos de esos motivos que algunas personas pueden argumentar? Bueno, hay un motivo que recuerdo haber visto en una ocasión que hizo que una persona tomara la decisión de divorciarse, de separarse. Y claro, como no era dentro de los casos que la Biblia establece en que la persona queda libre, aunque sí la Biblia condena en lo que la persona estaba haciendo, pero no para darle libertad a quien permanece fiel, sino simplemente divorciarse o separarse, pero quedarse solo. Y entonces, una de esas razones nosotros le encontramos en la palabra, en Primera Timoteo, por ejemplo. En Primera Timoteo encontramos acerca de este episodio interesante que presenta la Biblia. Pero antes de ir a Timoteo, antes de ver esa cita importante, porque sé que queremos llegar allí para tener luz en ese sentido, vamos a ver lo que nos dice en el mismo Primera Corintios el apóstol Pablo, que vimos que dedica el capítulo 7 de Primera de Corintios completo a hablar sobre este tema. Veamos lo que dice en Primera de Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11. Primera Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11. Muy interesante el desarrollo que hace el apóstol Pablo sobre este tema. Y en el capítulo 7, versículos 10 y 11 plantea lo siguiente. Dice Pablo: pero a los que están unidos en matrimonio, atención, todo lo que están en esa condición, y estos zapatos pueden servirle, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo. Interesante, porque en el capítulo hay un consejo que da él personalmente. Dice, esto no lo dice el Señor, esto lo aconsejo yo en base a mi experiencia. Pero ahora dice, mando no yo, sino el Señor, es un mandato del Señor, que la mujer no se separe de su marido y el marido no se separe de su mujer. Y si se separan, quédense sin casarse o reconciliarse de nuevo con su marido, con su mujer, y que el marido no abandone tampoco a su mujer. Aquí está planteando, cuando no existen las razones bíblicas, cuando no ha habido muerte, cuando no ha habido ningún tipo de fornicación, todo lo que eso encierra, adulterio, bestialidad, cualquier tipo de aberración sensual, cualquier tipo de desviación en el sentido de las prácticas sensuales, entonces, si no tiene que ver con nada de eso, la persona quédese casada, dice el apóstol Pablo, y si se separa, quédense así, solos, sin casarse, y estén así separados. Y si se cansaron de estar ahora solos, vuélvanse a juntar, pero ustedes mismos. Es el consejo que dice, no doy yo, sino el Señor. Ahora sí podemos ir a 1 Timoteo, capítulo 5, donde vamos a ver una de las razones que vemos que en la sociedad hoy en día algunas personas toman como razones para separarse, pero que si lo hacen, deben saber que deben permanecer en esa condición, separados o solos. Dice primera Timoteo,
Primera Timoteo en el capítulo 5, veamos lo que dice allí. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 8. Note lo interesante de esta declaración, que es la que ha provocado que algunas personas decidan separarse. Cuando, por ejemplo, de repente vimos un caso así, el marido no quería trabajar, y no solo no quería trabajar, no quería cooperar absolutamente con nada. Dejó de ser un sustento para su familia, teniendo salud, teniendo sus fuerzas, estando en plena capacidad para hacerlo, y se resistió a ello durante semanas, meses. Ya iba alrededor de 1 año y medio cuando la mujer entonces tomó una decisión. ¿Y por qué tomó esta decisión? Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, para su hogar, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Subraye eso. Porque si alguno no provee para los suyos, no provee, especialmente para los de su casa, su familia, su hogar, si decidió no proveer allí, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso es mucho, es mucho. Entonces, hay personas que de repente, que en este caso, por ejemplo, la mujer ha decidido separarse, divorciarse. Y entonces, cuando lo hace por esta razón, no tiene derecho a recasarse, sobre todo mientras la otra persona esté solo. Mientras la otra persona no se case o decida cambiar de actitud, o recapacite y decida sí, pues proveer, trabajar, y la mujer note un cambio de actitud y vuelvan a unirse, pues no tienen libertad bíblica para recasarse. Pueden permanecer solos, pueden permanecer separados, hasta divorciados, pero no pueden volver a casarse. No tienen libertad bíblica. Y de hecho el primero que diera el paso en esa dirección de unirse a otra persona estaría cometiendo adulterio. Así que eso es claro bíblicamente hablando, y ante los ojos de Dios todavía el primer matrimonio es el que cuenta, y por eso es que estaría entonces cometiendo ese adulterio. Sumamente importante que veamos esto a la luz de la Biblia, a la luz de la Escritura. Otra razón que algunas personas argumentan, por ejemplo, un término que se ha hecho famoso, dicen, por incompatibilidad de caracteres. Se ha hecho famoso. Era algo solo de usanza secular hace décadas atrás, pero ya hay algunos cristianos que se han ido modernizando y han tomado también esa expresión. Y cuando alguien le pregunta, ¿es que te divorciaste? Con todo y la sorpresa, el impacto que esto produce, si es un creyente, dice, sí, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? Incompatibilidad de caracteres. Y lo dicen con un aire que hasta creen, consideran de alguna forma que la persona debe hasta felicitarlo o hasta darle un reconocimiento por lo que acaba de hacer. Incompatibilidad de caracteres. Qué interesante que algunos argumenten esto. Bíblicamente hablando, esto no es una razón. De hecho, dos personas se unen, no es porque tienen el mismo carácter ni la misma personalidad, son normalmente los opuestos los que se atraen. Pero sucede que aquellas cosas que atraen en un principio, cuando no existe el temor de Dios y cuando no hay voluntad para hacer lo correcto y perseverar en el matrimonio, son las cosas que entonces le distanciarán. Las mismas que antes le atraían, porque ahora la ven con un lente distinto, ahora no están dispuestos a seguir hacia adelante, y entonces es importante que sepamos que bíblicamente hablando eso no es una razón para divorciarse, y sobre todo para la persona sentirse con libertad para de nuevo casarse. En Mateo 19:9, el Señor Jesús ha establecido, como vimos en par de ocasiones, yo os digo que cualquiera, no importa, cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada, pues también comete adulterio.
Estos no son motivos válidos para una persona definitivamente separarse, divorciarse. Hemos visto que solo algo que el Señor aborrece mucho más que el matrimonio, porque ya dijo en Malaquías 2:16 que Él aborrece el divorcio. Solo algo que Él aborrece más que el divorcio, como Él lo es la fornicación, es la única causa válida, con todo lo que ella encierra que hemos descrito, para una persona separarse. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:11 dice que permanezcan casados, a no ser que ocurra alguna de estas situaciones. En Mateo capítulo 5, versículo 32, Jesús también establece lo siguiente. Mateo 5:32, como parte del Sermón del Monte, él dice: pero yo les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa o esposo está induciendo a la otra persona a cometer adulterio. El que se divorcia sin ser por la razón bíblica está induciendo a la otra persona a cometer adulterio. Atención, hay personas que entienden que la otra parte, que la contraparte de su matrimonio, entienden que es más débil y que si se separan, que si se distancian carnalmente, o que si se divorcian, aunque ninguno tiene libertad para casarse, saben que la otra persona, que su contraparte, no soportará mucho tiempo solo o sola y que buscará rápidamente la forma de unirse a otro. Y entonces pueden premeditadamente provocar una situación para inducir, como dice aquí. Pero en el cielo se le anota, Jesús está diciendo aquí, que el que se separa, el que se divorcia de la otra persona, sin ser por lo que establece la Biblia, está induciendo al otro a cometer adulterio. Lo está induciendo, lo está llevando. Note lo interesante de esto. Por eso es que aunque usted vea que hay situaciones, que hay momentos, que hay condiciones donde una de las dos partes está instigando para que se separen sin haber razones bíblicas dentro del círculo de los creyentes, es bueno destacar eso, subrayar eso. Lo que estamos diciendo es en el contexto de los creyentes. Claro, tenemos responsabilidad delante de Dios, aún los que no participan de la fe, aún los que no hacen, pero Dios no considera de igual forma. Eso significa, su vida pasada, cuando usted no estaba en los caminos del Señor, cuando usted no conocía de esta verdad de Dios, esa vida queda en el olvido. Cuando usted viene a los caminos del Señor, usted comienza a contarse en cero. Y el capítulo 7 de 1 Corintios establece, si usted llega solo, si llega con una pareja, aún su pareja no sea creyente, cuando usted llegue, establece qué debe ocurrir, porque si llegó estando solo o sola, la Biblia establece el marco dentro del que debe elegir a la pareja, claramente hablando. Pero cuando usted llega y ya pues tiene algún tipo de relación, ya está casado o casada, ya hay algún tipo de unión en ese sentido, pues la palabra de Dios le dice la responsabilidad que tiene para con esa persona y le dice si realmente tendría libertad o la condición de separarse. Cuando un creyente, una persona que acepta la fe, llegó a la fe, llegó a la iglesia del Señor y la persona llegó con una pareja incrédula, dice la Biblia que debe permanecer con esa persona si la persona está dispuesto a seguir con él o con ella. Ahora, si por haber aceptado la fe, el incrédulo o la incrédula se separa, abandona al creyente, la persona creyente queda en libertad aún para rehacer su vida. Eso es lo que nos muestra la Biblia y establece la enseñanza de acuerdo a la voluntad del Señor. Eso es importante. Así que los amigos y amigas que están participando del estudio, que todavía no son parte del pueblo de Dios, cualquier situación del pasado, al venir a Cristo, eso queda en el olvido, en el sentido de que si alguno está en Cristo, dice segunda Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No es lo mismo de alguien que está en la fe, abandona la fe precisamente por inconductas o por conductas que van en contra de la moral en ese sentido, y hace y deshace allá afuera en el mundo y luego regresa como que nada ha pasado. No es lo mismo para el que ya conocía la verdad y la abandona, no es lo mismo que para aquel que nunca ha formado parte del pueblo de Dios
porque ya cuando viene a formar parte por primera vez ya es otra condición. En ese sentido tenemos que expresar, llegando ya casi a la parte final de esa meditación, antes de que pasemos a las preguntas, que tenemos preguntas interesantísimas, queremos destacar, hay personas que se han hecho verdaderos expertos, creando situaciones complejas. A veces se divorcian sin tener razón bíblica, estoy hablando dentro del marco de los creyentes, se divorcian en contra de lo que establece la Biblia por cualquier razón y entonces de repente se van a otro lugar donde nadie los conoce, donde de repente pueden rehacer su vida, como dirían ellos, y nadie le dice nada, porque allí no se conoce su condición o sencillamente porque dieron su propia versión. Y los que estaban en el lugar en complicidad, una complicidad que no siempre es activa, hay una complicidad pasiva. ¿Cuánto es complicidad pasiva? Cuando en el lugar donde va la persona deciden no investigar, no llamar ni enterarse con los líderes, con los dirigentes de donde provino esa persona, esa es una complicidad pasiva. Pero hay complicidad activa, que aún sabiendo la condición, por amistad, por familiaridad, por todo eso. Y también son cómplices activos con frecuencia algunos líderes que cuando se le llama dicen, no, aquí no tengo ninguna información que darle. Prefieren omitir, no decir nada o sencillamente dan una versión para salir de eso. No, allá hagan ustedes lo que ustedes consideren, así de manera rápida. Una complicidad. Y hay personas que actúan en forma tan descarada que algunos ni se van a otro lugar. En el mismo lugar donde se separaron, enfrente del rostro de la persona a quien afectaron con su divorcio, con su separación, allí mismo deciden restablecer o rehacer su vida con otra persona y localmente puede encontrar personas que también en complicidad activa le permitan, le toleren, lo entiendan mucho. Yo te entiendo, sí, realmente tú, padre, es verdad eso que me contaste, tú aguantaste mucho, qué situación y quién va a aguantar eso. De si hubiera sido yo mucho antes, con todas esas expresiones lo encontramos. Hay, sin embargo, algo que tenemos que decir. Muchas personas que están enfrentando situaciones en las que han pasado por el divorcio, hoy requieren una intervención, una ayuda inmediata. Jamás han tenido paz. Dos escritoras realizaron una investigación y de hecho escribieron un libro muy, pero muy interesante, un libro donde hablan acerca de la realidad del divorcio en muchas personas. Un libro donde dos damas, una investigación realizada por dos damas, muy interesante el libro, donde el libro habla acerca del divorcio y plantea algunas cosas sumamente interesantes, porque hay personas que debido a situaciones que enfrentan, a problemas que tienen dentro de su matrimonio, ven el divorcio como la salida, como la solución para todos sus problemas. Y el divorcio no es la solución. Así como no hay matrimonios perfectos, tampoco hay divorcio perfecto. Detrás de cada divorcio siempre hay consecuencias nefastas y por eso siempre es preferible uno ver qué se puede hacer antes de optar por esa decisión. Las escritoras que le he mencionado son Linda White y Maggie Gallagher. Linda White y Maggie Gallagher. Ellas escribieron un libro interesante, el libro titulado El caso del matrimonio, donde ellas demostraron, con ese libro, por sorprendente que parezca, que el 86% de los matrimonios con problemas, con crisis, con situaciones difíciles, el 86% de los matrimonios en situaciones difíciles que decidieron seguir hacia adelante, a los 5 años, haciendo un esfuerzo, se habían estabilizado y habían descubierto que su relación era ahora más feliz. El 86% de los matrimonios, estamos hablando de dos damas que se empeñaron en realizar un estudio, una investigación de manera profesional, repito el título del libro, El caso del matrimonio, escrito por las autoras Linda White y Maggie Gallagher. Ellas dos escribieron ese libro interesante y en ese libro plantean otro detalle interesante que quiero compartir con ustedes. En ese plantean el detalle de que las personas casadas definitivamente son personas más saludables. Atención, las personas adultas, las casadas, son más saludables,
también son personas con más esperanza y viven incluso una mejor estabilidad financiera y en los proyectos que emprenden. En ese libro lo demuestran con números, con estadísticas, más allá de los que algunos pueden sospechar. Cuando Dios creó el matrimonio, estaba creando una bendición para el ser humano. Y aún en este mundo de pecado, donde hay problemas, donde hay situaciones, donde pueden surgir momentos incluso donde puede aparecer la violencia, que es una de las razones donde las personas, con razones lógicas, deciden separarse y hasta divorciarse por proteger su vida. Cuando hay violencia, noten, pero hay violencia y la persona puede separarse y debe hacerlo cuando hay manifiesta violencia. Realmente es lo que debe hacer, sobre todo cuando la otra parte no está dispuesta a buscar ayuda. Debe, en lo que se averigua el caso, hacer realmente un distanciamiento real, efectivo para protegerse, pero eso no significa que esté en libertad para rehacer su vida o casarse. En el aspecto matrimonial no puede rehacer su vida, pero sin unirse a otra persona, sobre todo mientras la parte que le afectó en ese sentido permanezca solo o sola. Es importante. Ahora, se ha demostrado también que las personas cuando se separan tienen situaciones colaterales que van en desventajas en lo económico, en los hijos, las secuelas que existen, y hay personas que jamás han tenido tranquilidad y jamás han podido rehacer su vida, aún en el plano emocional. Han vivido de un divorcio en divorcio, de un divorcio a otro, de una separación en otra, porque cuando hay una situación realmente es bueno enfrentarla y tratar de solucionarla en el terreno. Y aun cuando ya las personas deban separarse definitivamente porque tengan razones para ello o porque sea lo mejor en el caso indicado, debe la persona irse de esa separación teniendo sanidad mental, emocional, para no con heridas, sino ya bien cicatrizado todo, pueda realmente recomenzar su vida cuando bíblicamente tenga la libertad para ello. En ese sentido tendríamos mucho que decirle, mucho que recomendarle, pero el tiempo no nos daría y debemos pasar ahora a las preguntas, que hoy miércoles también le damos paso a las preguntas. Walter Peña pregunta: si uno desea bautizarse y su pareja no quiere casarse, ¿sabe qué? Si no están casados, pues bíblicamente están en fornicación, no está en una unión lícita. Así que por eso la iglesia promueve siempre el matrimonio y hasta se encarga de realizar todo en ese sentido y hasta de costearle, por la gracia de Dios, porque lo que quiere es que la persona esté bien en orden delante del Señor y haya seguridad para ese matrimonio. Si usted desea bautizar, si su pareja no quiere casarse, realmente lo primero es orar para que sea Dios que convence ese corazón. Número dos, después de estar orando para que Dios disponga ese corazón, entonces usted inmediatamente comunicarse con nosotros. Nosotros podemos hablar con la persona, podemos tratar de concientizarle en el nombre del Señor. No es lo mismo cuando la persona que está interesada buscando convencer a su contraparte de que se casen, no es lo mismo porque el otro ve que qué le pasó a este, por qué de repente quiere casarse cuando nunca había hablado de eso. No es lo mismo a cuando alguien en el liderazgo espiritual le llama y le concientiza de la razón. Ese es el segundo paso. Si la persona aún así no está de acuerdo, debemos seguir orando. Pero si aún así la persona persiste en el tiempo, ya entonces bíblicamente hablando, la persona individual es la que tiene que tomar la decisión de qué va a realizar en ese sentido. Nosotros no podemos empujarle a una u otra cosa en esa parte, pero sí corremos todas las millas que le hemos mencionado y al final cada persona toma una decisión. No todos cuando se ven así acorralados toman la misma decisión, pero aún la Biblia le da libertad para tomar algún tipo de decisión en ese sentido. Así que como cada caso es particular, no deje de llamarnos o escribirnos para ayudarles de manera directa en su caso, para que pueda realmente dar su paso y nacer de agua y de espíritu en el nombre del Señor. Otra pregunta que nos llega, Mariel Reyes Leconte por Facebook, nos hace la siguiente pregunta. Una pareja que estaba en la fe, una pareja que está en la fe se divorcia, no por engaño, no ha habido tampoco muerte de una de las dos partes, simplemente uno de los dos se separó y se volvió a casar. Y dice, ¿están en pecado por volver a contraer matrimonio? Bueno, el que se casó, se separó y se casó con otra persona, ese está en pecado delante de Dios, está en pecado. Y esa persona
que se mantuvo fiel a los votos matrimoniales, cuando el que se separó y se casó primero, el quien se mantuvo fiel, quien vio a la otra persona casarse primero, entonces esa persona queda en libertad ahora para así volver a casarse dentro de los parámetros de Dios en la Biblia. Interesante. Próxima pregunta. Esta pregunta la hace Lucy y la envía a través del WhatsApp. Dice, ¿Dios aprueba el recasamiento? Muy conectada con esta que acabamos de responder. Ya hemos visto que Dios aprueba el recasamiento en condiciones particulares. Cuando la persona ha enviudado, Dios aprueba el recasamiento. Cuando la persona que de repente ha llegado a la fe, su pareja que es incrédulo lo abandona, también la persona tiene libertad de recasarse ahora en la fe. También cuando la persona que ha sido fiel a los votos matrimoniales, su pareja le ha cometido adulterio o cualquier tipo de perversión sensual que detallamos hace un momento, pues queda en libertad entonces para recasarse. En esos casos la Biblia y el Señor lo aprueban, entonces que la persona pueda recasarse. Otra pregunta que nos llegó, dice Néstor Mejía, pregunta, un cristiano que deja a su pareja para buscar a otra persona que no es de la iglesia, ¿qué le espera? Imagínese usted, con el solo hecho de abandonar a la persona, ya el Señor dice que aborrece eso, y si encima de eso se va, para estos casos, en lo que tiene que ver con el Señor, no importa que sea con alguien de afuera, con alguien de dentro, es que está cometiendo adulterio. ¿Ve? Independientemente está cometiendo adulterio. Y esos casos son tan complejos, déjeme decirle. Esos casos son tan complejos. Esas ligas que hacen a veces la persona, esas mezclas. Y que después dicen, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo separarme y dejar ahora estos nuevos hijos? Y arman una situación tan grande, tan compleja, que por eso dice el apóstol en Hebreos capítulo 13, que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Ve? Hay situaciones tan complejas que ya el Señor ha determinado dar ese capítulo, lo va a resolver Él. ¿Ve? Porque Él estableció bien claro. Y hay personas que han burlado incluso hasta la autoridad eclesiástica, han dado su propia versión, han exagerado situaciones cuando quieren separarse, pero porque ya tienen en mente a otra persona, y pueden burlar y pueden crear situaciones, pueden inducir al otro incluso a que caiga. Y para ello verse libre, todo eso puede darse. Pero por eso dice el Señor Jesús en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una próxima pregunta. Si una persona está casada por el civil, ¿eso vale? Pregunta a alguien si una persona está casada por el civil, si eso vale. Claro, ese es el matrimonio. Lo que hacemos dentro del campo religioso es depositar o echar la bendición, orar por la bendición sobre el matrimonio, pero realmente el matrimonio es civil. Aún los ministros que tienen ya la autoridad, la licencia para realizar esos matrimonios religiosos con carácter civil, a ese matrimonio es también civil. Así que delante del Señor es lo mismo. Pero repito, no es lo mismo para alguien que estaba en el mundo y que estaba ignorando todas estas cosas que Dios presenta en su palabra, que de repente llegue teniendo algunas situaciones que vivió en su vida, ya eso queda en el pasado. Esas son de las cosas que el Señor manda a lo profundo del mar y le da la oportunidad de que haga una vida nueva en la persona. Pero recuerde que cada caso es particular y por eso siempre estamos dispuestos a responder cualquier inquietud, no solo a través de este medio, sino puede llamarnos, puedes escribirnos también para esto. Eliezer Pérez también realiza una pregunta, dice, ¿es lícito que uno de los dos se vuelva a casar porque él o ella abandonó el hogar? Por el simple abandono del hogar, si los dos estaban en la fe, no. Esto solo es cuando el incrédulo, cuando uno de los dos decide aceptar la fe, el que no la ha aceptado abandona, ahí sí el que aceptó la fe queda libre para casarse. Pero si son los dos de la fe, porque uno abandone, el otro no tiene libertad para casarse mientras el otro esté solo o sola. Interesante. Próxima pregunta, Aracena Peralta hace la siguiente pregunta. ¿La violencia física es motivo para divorcio aunque no haya fornicación ni adulterio? Sí, la persona puede optar por divorciarse, pero bíblicamente no para recasarse. Entonces es bueno que sepamos los límites. Sí, y debe realmente haber un distanciamiento por su seguridad o una separación, un divorcio, lo que opte la persona, pero no tiene libertad para volver a casarse mientras la otra persona esté solo o sola.
Es bueno que sepa eso. Importante esa pregunta. Muy bien, otra pregunta que realiza Ana Hernández. Ana Hernández dice, si uno se divorcia, y qué bueno que la mayoría de las preguntas han estado en la línea del tema, dice, si uno se divorcia por abuso verbal, ¿puede volver a casarse? Bueno, ya acabamos de responder esa pregunta. ¿Puede la persona lograr un distanciamiento si solo es verbal la violencia antes de que llegue a consecuencias peores? Buscar ayuda, si la otra persona está dispuesta a buscar ayuda, a tener asistencia profesional para que eso sea eliminado, pudiera la persona superar su condición. Pero si no está en condición de ello, si no quiere aceptar la ayuda, pues lo mejor es el distanciamiento, la separación, pero no tiene libertad para recasarse, ni siquiera la persona que es la víctima, mientras la otra persona esté solo o sola. ¿Y ese pecado el Señor lo perdona? ¿Ve? ¿Se recasa? Cuando una persona se casa de nuevo, pregunta alguien, sin tener libertad para casarse, o sea, cometiendo adulterio, que es lo que el Señor dice, que el que no tiene libertad para casarse, pero se casa, porque no se debe, pero se puede. O sea, hay personas que aunque bíblicamente no se pueda, lo han hecho. Entonces hay algunas personas que preguntan si ese pecado es imperdonable. No, el único pecado imperdonable es realmente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo puede obtenerse perdón de esa situación? Ese ya es un tema más complejo, porque ya el Señor ha establecido que esa persona está viviendo en adulterio. Y si está viviendo en adulterio, solo hay una forma de que deje de vivir en adulterio, que tome la decisión y deje de vivir en adulterio. Y eso ya es una consecuencia mayor. Ya la persona tiene que tener mucho valor, mucha integridad, y muchos no están dispuestos a hacer eso. Y por eso es que dice en Hebreos 13 que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Otra pregunta que nos llega dice, esta pregunta la hace Luisa Rodríguez. Luisa Rodríguez dice, hay esposos que utilizan ciertos textos para manipular a la esposa. Ya usted sabe lo que eso significa. Cualquier tipo de manipulación realmente es un daño. Una de las manipulaciones que a lo mejor me quiera decir aquí la persona que escribió la pregunta es la que realizan algunos que quieren que el esposo o la esposa le tolere algunas cosas, citándole en la Biblia que dice que deben soportarse los unos a los otros, y dice, o tú no me amas porque yo caí en tal cosa no quieres perdonarme. Atención, cuando hay un caso de fornicación, de adulterio, cualquier tipo de perversión sexual, la persona que es la víctima, o sea, la persona que está fiel a los votos matrimoniales, que no fue el que pecó, que no fue el que cayó en semejante desviación o pecado, está libre si quiere abandonar a la otra persona. Algunos pueden tratar de manipularle y decirle, pues tú no estás actuando conforme a la Biblia, no me estás perdonando. Usted puede perdonarle como creyente, pero no como esposo o esposa. Usted no tiene que volver con la persona si usted no quiere. O sea, usted no está obligado. Usted puede perdonar, sobre todo si ve que la persona está profundamente arrepentido o arrepentida. Si ve cambios en la persona, usted puede decirle, voy a dar una oportunidad. Y usted puede ayudar a esa persona a restaurarse. Es la mejor forma que el que ha caído en pecado puede restaurarse si la otra persona está en capacidad y en decisión de hacerlo. Pero no está obligado, no está obligada. No está obligado, atención, y usted lo puede perdonar como hermano en la fe, pero eso no significa que tenga que aceptarlo como esposa o esposa. Dios perdonó a Adán y Eva en el Edén cuando pecaron, pero lo sacó del Edén. Así que hay consecuencias que son inevitables. No se deje manipular. En el nombre de Cristo, tome decisión que usted sabe que pueda respaldar. Eso es importante. Así que querer en adulterio, el que está viviendo en adulterio porque se separó sin razón bíblica y está viviendo así, querer a que el Señor lo acepte o lo perdone si sigue con la pareja que está en adulterio todavía, es como el borracho que se arrepiente y quiere entrar al cielo con la botella de ron. ¿Ve? Es similar a eso y es cosa inaudita, cosa que no podría hacer. También Juan Ramón Reyes hace una pregunta, dice, los que se casan por motivos de viaje, atención, ¿cuántos casos? Los que se casan por motivos de viaje y los dos son creyentes para obtener una ventaja. Bueno, eso tiene un sinnúmero de cosas que está en el engaño, tiene implicaciones, sea que vivan o no vivan. Si no vivan, tienen ciertas implicaciones. Si llegan a convivir, tiene otras implicaciones y es un tema más amplio. Para darle más detalles, que el tiempo ahora no nos daría, puede escribirnos en esos casos particulares. Pero si alguno pasó por esa situación, no hubo ningún tipo de contacto físico y ya pues esa situación se solucionó, pues vaya donde el Señor, pídale perdón definitivamente
y el Señor entonces que le restaure en lo espiritual para que pueda seguir hacia adelante y pueda estar en paz con Dios. Estos son de los temas, amigos y hermanos, que parecen interminables, pero hemos hablado de los aspectos principales con relación al divorcio a la luz de la Biblia. Hemos dado respuesta durante toda una hora, luego de expresar también el tema, a las inquietudes que tienen en ese sentido. Sigue enviando sus preguntas siempre los miércoles, además de un tema que tratemos, pues también tendremos espacio para sus preguntas y contestarla en el nombre del Señor. Para mañana tenemos un tema sumamente importante. Mañana vamos a estudiar el tema Estados Unidos en la profecía. Así que mañana nos trasladamos al Apocalipsis. Estados Unidos en la profecía. Vamos a ver mañana, interesantísimo. Así que mañana a la misma hora estaremos estudiando ese tema. Bueno, me están rogando que una pregunta más, así que vamos a darle chance. Una pregunta más por hoy. Si mi papá dejó a mi mamá y se fue con otra mujer y ahora se bautizaron los dos, están todos en la iglesia, el papá, la madrastra, la mamá y todos. ¿Qué pasa? Muy bien, es interesante. Para los que no escucharon esa pregunta, dice, si mi papá abandonó a mi mamá, los dos eran creyentes, abandonó a mi mamá y se casó con otra, pero resulta que ahora haciendo esas cosas que ahorita le decía que a veces se hacen, ahora de ya hasta él se bautizó, se reconcilió con el Señor y la nueva esposa también y la mamá de quien hace la pregunta, están todos están ahora en la iglesia. Lo debe saber que la persona que no está con su primera esposa todavía está en adulterio delante del Señor. Es bueno que sepa eso, así de duro como suena, eso es lo que la Biblia establece, no puedo presentarlo de otra manera. ¿Qué solución hay para ello? Porque cada caso es particular, me gustaría que me escriba para ayudarle en ese sentido, porque esas son almas que necesitan salvación, especialmente los dos que llegaron, que no eran pareja al principio, y si su mamá, que fue la que él abandonó, ahora está casada, hay algunas implicaciones que pudieran ayudar a solucionar algunas cosas allí, así que escríbame de manera particular para ayudarle, porque esas son gente que no es que yo quiero condenarla. La Biblia define cómo están, pero recuerde que ese no es un pecado imperdonable. ¿Cómo solucionar? Escríbanos allí de manera particular, sobre todo por WhatsApp, y podemos entonces ayudarle en ese sentido en el nombre del Señor. Oremos en estos momentos. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es luz, lámpara a nuestros pies. Te damos gracias en esta hora por cada amigo y hermano que se ha conectado, por las preguntas, las inquietudes, porque en la condición que están quieren tener una respuesta bíblica porque quieren estar en paz con Dios. Aquellos que recibieron respuestas claras de qué deben hacer, dale valor, Señor, dale fuerza de voluntad para tomar una decisión rápida, para estar en paz contigo, para que su salvación no esté en juego ni la de los suyos. Aquellos que todavía hay algunas complicaciones, que su situación es aún más compleja, que puedan escribirnos, que puedan contactarnos para ayudarle, porque hay solución en la palabra y tú quieres abrir camino y puerta delante de ellos para que puedan sentirse que están en paz. No importa el error que hayan cometido, no importa cuántas veces hayan fallado en ese sentido. Queremos, Señor, que puedan ponerse en contacto para nosotros ayudarles o que puedan sencillamente buscar la ayuda oportuna en personas autorizadas que puedan guiarle por el sendero de justicia. Te ruego por cada una de las personas que hemos mencionado en el listado de oración también. Asístele a aquellos que tienen situaciones de salud. Recibe la gratitud también de esa persona que ha sentido una mejoría notable por tu toque, por aquellos que piden por su familia, aquellos que piden, aquella que pide por unirse de nuevo con su esposo, para que el papeleo pueda resolverse cuanto antes. También te pido por aquellos, Señor, que han solicitado por empleo, por trabajos, abre puerta en su búsqueda y glorifícate en su vida. También, Señor, que tu bendición nunca se aparte de los amigos, amigas, cada uno de aquellos que componen el grupo que se ha unido con nosotros en el estudio. Cuídale y protégele, sosténle en tus brazos de amor y permite que mañana nueva vez nos reunamos a esta hora para estudiar ese importantísimo tema. En el nombre de Jesús.